Bueno, perfecto. Bueno, muy buenos días a todos. Mi nombre es Francisco Raúl Restrepo, yo soy médico, epidemiólogo, actualmente soy el director del área de Latinoamérica de la Fundación Avedis Don Avedia. Y el tema del que vamos a hablar el día de hoy es el tema de liderazgo y acreditación. Entonces, sin más preámbulos, pues entramos a mirar el tema. Voy a compartir entonces la pantalla para que miremos las diapositivas que tenemos, digamos, o que he preparado para esta ocasión. El tema de liderazgo es un tema central, absolutamente central en cualquier proceso de acreditación moderno que se dé en el mundo. Les voy a colocar dos ejemplos. Esto que ustedes ven acá es el manual de acreditación que se utiliza en Colombia. ¿Qué nos dice el manual de acreditación colombiano? El manual de acreditación colombiano hace referencia a que, este es el manual de la Joint Commission, de la Comisión Conjunta de Acreditación de los Estados Unidos. ¿De qué habla, digamos, ese manual? Ese manual, cuando nos habla de los temas de liderazgo y de los temas de direccionamiento, ¿sí? Aquí lo ven, el manual colombiano y el manual de Joint Commission. En ambos casos, ustedes van a ver que siempre se toca el tema de liderazgo. ¿Qué nos dicen los diferentes modelos? Los diferentes modelos nos dicen, bueno, se necesita que en la organización exista un liderazgo, pero no solamente nos dicen esto. Es común prácticamente a todos los modelos que existen en el mundo decir que cuando uno habla de liderazgo estamos hablando también de cómo la organización en sus órganos de dirección ha enfocado, digamos, ha desarrollado los procesos para que haya un claro direccionamiento estratégico. También nos dicen los diferentes manuales cómo la organización ha garantizado que esos procesos se difundan al interior de ella. Entonces, no es solamente el tema de liderazgo, no es solamente decir, es que hay un líder y el líder es el que lleva adelante la organización. Lo que nos dicen a nosotros en términos generales los diferentes libros que existen de liderazgo, que es válido porque son los conceptos generales que debemos tomar en consideración, sino que en el tema de la acreditación, cuando entramos a hablar de la acreditación, en la acreditación de lo que se busca es identificar en qué medida ese liderazgo se da a los diferentes niveles, en qué medida ese liderazgo se traduce en unos comportamientos y en una gestión y en unos resultados de la organización. Ese es un poco uno de los temas y tal vez el primer concepto que yo querría, digamos, dejar puntualizado y dejar claro cuando estamos hablando del tema liderazgo y acreditación. Otro aspecto que es muy central cuando estamos hablando de procesos de acreditación es que los procesos de acreditación modernos siempre entienden la organización como un todo. Es decir, dentro de los procesos de acreditación modernos no es creíble simplemente que exista una persona que sea, digamos, la que traduzca, exprese, diga qué es lo que se debe hacer, etcétera, etcétera. Sino eso debe darse tangibilizarse en un desempeño concreto y específico de la organización. ¿Cuáles son una de las dificultades que uno ve en las organizaciones que están en proceso de acreditación? De hecho, pues nosotros, pues, en la organización que en estos momentos dirijo en muchos de los esfuerzos de acreditación en nuestros países nuestros, tenemos pues algunos proyectos en Colombia y algunos proyectos en Ecuador y en otros países de América Latina. ¿Qué vemos? Vemos que
las personas, los profesionales que están, digamos, trabajando en estos temas, muchas veces tienen dificultades para pasar del concepto abstracto, de la visión de la organización, muchas veces incluso de los mismos temas misionales de la organización, hacia convertir eso en una realidad y en unos procesos que se internalicen y que se vivan en el interior de la organización. Y eso es uno de los retos que tienen que ser enfrentados y es una de las metas claves que una organización que desea avanzar hacia la organización debe tratar de enfrentar. Entonces, para resumir un poco el planteamiento de esta diapositiva, es el liderazgo es central en la acreditación, pero es entendido como una función dentro de la organización que debe expresarse en su capacidad de jalonarla a ella de manera integral hacia el cumplimiento de esos requisitos que delinean los diferentes estándares de acreditación. Ya ahí habrán algunas especificidades dependiendo del tipo de modelo. Por ejemplo, el manual de acreditación en Perú pues es diferente del manual de acreditación de Chile, de Colombia o el mismo manual de la Ciudad de México. Eso es lógico, pero lo que debe siempre es que debe entenderse el espíritu que está planteando los diferentes estándares del manual y el liderazgo se manifestará, la medida que esa función sea exitosa, se manifestará en la medida en que la organización se mueva hacia ese espíritu marcado por los estados. Esto me permite introducirles el otro tema que es muy importante, ¿sí?, en los procesos modernos de calidad. Es el que he denominado en esa diapositiva el liderazgo en función del resultado. Y les digo, resultado, así como entienden desde que se produjo desde los 90, el cambio, el último salto, el grande, importante en la concepción de estos temas de calidad, en los cuales se dijo es muy importante el tema resultado. Digamos, lo que los norteamericanos han denominado el outcome. Entonces, ¿qué es lo que quiero decirles con esto? Cuando estamos hablando de que si mi liderazgo es exitoso, ¿sí?, es porque logró que se dieran los resultados, que es un poco lo que les planteaba en la anterior diapositiva. ¿Y esos resultados qué son? ¿Qué son esas cosas? Primero, que el funcionario del hospital o de la organización que se está acreditando sepa identificar aquello a lo que el estándar me pide. Es decir, si yo puedo ser un líder, y yo puedo ser un gran líder, y puedo darles grandes discursos y grandes explicaciones y motivaciones a mi organización. Y si yo no logro que mi gente entienda lo que significa, por ejemplo, en un estándar, si un estándar, por ejemplo, me habla de los derechos y deberes de los pacientes, casi todos los manuales importantes en el mundo lo tienen, ¿sí? Si no logro hacer que mi funcionario entienda que derechos y deberes de los pacientes no es el papelito que dice usted tiene derechos de tales cosas, sino que quiero que haya una organización en la cual se le respeten esos derechos y deberes. Posiblemente yo no he conseguido mi objetivo, ¿sí? Si mi liderazgo no lleva a que el funcionario entienda que lo que está buscando va mucho más allá de que cumpla formalmente mis órdenes o mis instrucciones, ¿sí?, sino que eso, digamos, que tenga, digamos, claramente internalizado lo que él debe hacer. Es decir,
mi liderazgo estará cojeando, así yo sea un excelente gerente que sepa hacer excelentes discursos motivacionales. ¿Por qué? El resultado no se va a conseguir. Segundo aspecto, en lo que les decía, se traduce, digamos, el éxito de un liderazgo, que el funcionario lo sepa explicar, que el funcionario sepa explicar el proceso que lleva a que se consiga ese resultado, ¿sí? Y que lo sepa explicar no porque esté recitando, ¿sí? No porque esté, digamos, diciendo formalmente, recitando la lección, no porque haya podido entender lo que de él se quiere, ¿sí? Finalmente, que el usuario o el paciente logre percibir lo que el estándar quiere. Entonces, miren que esas cosas que son sencillas, que uno diría, ¿y dónde está el liderazgo? Es que a eso es a lo que estamos impulsando a nuestros funcionarios. Eso es lo que debo tratar como líder, de lograr que sí. Ese es un aspecto supremamente importante. Si eso no se consigue, posiblemente lo que estoy haciendo como líder es motivándolos, es traduciendo, es dándoles, generándoles algunas expectativas, posiblemente, pero no estoy haciendo que la organización avance de una manera sólida y de una manera que pueda sostenerse en el tiempo hacia ese objetivo de la obtención de la acreditación. Y cuando hablo de la obtención de la acreditación, estoy hablando de ese estado de desempeño superior que la acreditación busca, independientemente si ya ha obtenido o no obtiene el certificado de acreditación. Otro que hace el tema del resultado sea más palabras, pues obviamente que ese desempeño de esa función se pueda traducir en mediciones que sean tangibles y que sean cuantificables. Eso es un tema importante. No podemos negar que existen temas y resultados que uno tiene que están en lo que podemos llamar lo sensible, es decir, sentimos que está ahí, pero no lo logramos medir necesariamente, y hay también algunos efectos que son intangibles, ¿sí? Pero en general lo que hagamos debe en general poder ser tangibilizado y cuantificado. En esa foto yo les quería mostrar un poco algún ejemplo. Esta es una foto del Hospital París Acevedo Contiverio. Es un hospital que tenía, pues que estaba enclavado en uno de los barrios más pobres de la ciudad de Medellín, y que desarrolló un proceso que lo llevó a obtener una acreditación en salud. ¿Qué es lo que cuando dice uno sí? Aquí todo ese direccionamiento que vino desde los diferentes niveles de la organización fue exitoso. Cuando podíamos recorrer las áreas del hospital y uno le preguntaba, por ejemplo, al paciente que estaba ahí, le preguntaba, oiga, señora, usted puede por ejemplo, cuáles son sus derechos y sus deberes, por ejemplo. Y la señora, una señora humilde, hay un video sobre eso que muestra, le dice, podría decir uno, no, es que mi derecho es que a mí me atiendan rápidamente, o por lo menos de una manera oportuna, que a mí me traten bien, ¿sí? Que eso. Y cuando uno le pregunta, entonces uno le dice, bueno, señora, pero usted cómo supo eso, ¿cuáles eran sus derechos? No, es porque a mí una enfermera me contó y me dijo. Cuando un profesional de los que estaba aquí en el momento en que un día que yo estaba siendo mal atendida o que me sentía mal atendida, un consultor me dijo, señora, usted tiene derecho a quejarse, y aquí hay un procedimiento mediante el cual lo puede hacer. Usted puede ir y presentar su queja en estos buzones, o incluso si a usted nadie le atiende, usted puede ir donde el gerente
y el gerente pues seguramente le dirá en qué momento la va a poder atender, si no la atiende inmediatamente, pero él la atiende. Es decir, el proceso se traducía ya en unas acciones que llegaban incluso hasta el mismo paciente. ¿Cómo que eso fue posible de ser conseguido? A través de este liderazgo que se desarrollaba en ese direccionamiento de la organización. Porque esa organización, desde el comienzo, es decir, el gerente se paró en un momento determinado delante de sus funcionarios y les dijo: aquí es supremamente importante que los pacientes conozcan y ejerzan sus derechos, pero también les digo, pero también tenemos que generar educación sobre los deberes de esos pacientes. Y luego ese mensaje se fue transmitiendo hasta llegar allá. Ahí sí veo un liderazgo funcional que uno en un proceso de acreditación lo puede evidenciar ante los evaluadores en el proceso de acreditación, y que cuando llega a ese punto, ahí sí puede decir puede uno empezar a recoger los frutos de un desempeño superior. Obviamente, ¿cómo se me da, digamos, este ejemplo que les estoy colocando, este ejemplo real, digamos, de una institución acreditada? Pues obviamente eso luego se traducirá en los diferentes indicadores, posiblemente en los indicadores de las encuestas de satisfacción, o los trabajos que se hacen a través de métodos cualitativos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y habrá una cantidad de beneficios como el boca en boca, que posiblemente uno no logra cuantificarlos, pero que ahí se están dando. De hecho, en ese ejemplo de esa región que les estoy colocando, si usted va al barrio, a la barriada, ¿no? Digamos, donde está ubicado esa institución, usted oye, digamos, una serie de opiniones positivas acerca de la institución. Entonces, el mensaje que yo quisiera dejarles a ustedes de esta diapositiva es la forma, aquello que lo guía a uno acerca de si está haciendo correctamente un proceso de guiar a su organización, es mirar finalmente en qué resultado se le va traduciendo. Y el resultado no es solamente el indicador, ¿sí? Resultados de estas cosas que les estoy diciendo también, ¿sí? Entonces, ese es el otro aspecto que les quería tocar con relación a este tema: liderazgo y acreditación. Bueno, hablemos un poco de ese liderazgo de los diferentes niveles que yo les estaba diciendo. Los manuales, los diferentes manuales, y le puedo decir que conozco con una mayor profundidad unos, con una menor profundidad otros, pero yo les diría que el 80% de los manuales importantes, si no es la totalidad de los manuales importantes de acreditación en el mundo, arrancan por decirlo así. ¿Cómo es que su junta directiva, yo le habla de los órganos, digamos, de aquellos niveles, de los líderes, etc. El término puede cambiar, sí, pero aquellos órganos de dirección, ¿cómo aquellos órganos de dirección y la organización los capacitó, no les contó y cómo los está involucrando en ese proceso de acreditación que lo que va a generar? No es solamente tener una alta dirección al nivel dentro de la institución, eso arranca desde el más alto rango. No siempre los procesos de acreditación parten de una manera organizada del nivel más alto hacia el más bajo. A veces los procesos de acreditación, la motivación de los procesos de acreditación va de abajo hacia arriba, o a veces aparece en alguna parte intermedia de la organización. Pero lo que uno necesita para desarrollar un proceso de acreditación de manera correcta es lograr que todos los niveles se premien. Entonces, en la junta directiva, si no fue allá donde trabajó el profesor, muchas veces la junta directiva o la alta o el órgano, no sé lo que haga sus veces, que
en muchas ocasiones está compuesto por personas que tienen que ver con la organización, pero que son externas a ellas. En el caso, por ejemplo, de mi país, por ejemplo, están generalmente el alcalde o el gobernador, están generalmente personas que son relevantes dentro del medio económico, del medio político, sí, etcétera. ¿Sí? Entonces, esas personas pues muchas veces no están tan incluidas, tan enteradas del proceso. Hay que desarrollar un proceso de comunicación, de capacitación, si es necesario, de convencimiento. Porque cuando se va a desarrollar el proceso de evaluación, una de las cosas que seguramente le va a preguntar un evaluador va a ser, y la junta directiva de la institución está involucrada en estos temas. ¿Cómo la junta directiva facilita estos procesos? ¿Sí? ¿Qué resistencias puede tener la junta directiva? ¿Se han trabajado esas resistencias? ¿Sí? Porque dentro de esa concepción funcional de los procesos de acreditación, pues es absolutamente relevante ese tema. El gerente. El gerente, obviamente, o el director, o como se llame, no sé, obviamente, es alguien que tiene que tener ese tema. Y en la siguiente diapositiva miraremos un poco, digamos, esos estilos de liderazgo que se deben dar. No crean que todo estilo de liderazgo es exitoso. Paul Porter es una de las personas que ha hablado de estos temas. ¿Sí? Paul Porter decía con una anécdota, colocar una anécdota que me permiten, por favor, contárselas. Él decía, imagínense tres tipos de liderazgo, tres tipos de líderes. Un líder, el líder que es líder autoritario, el líder que les dice, aquí en esta organización vamos a ser excelentes, por lo tanto, yo pretendo que seamos excelentes, y el que no lo sea, se va a ir de esta organización o se va a ver conmigo. ¿Y qué problema tiene ese estilo de liderazgo para efectos de la acreditación? Que si yo en la acreditación debo lograr es que la organización internalice sus procesos, pues posiblemente como en ese estilo de liderazgo no se le ha transmitido a la organización el deber ser, el por qué las cosas, por qué las cosas se van a hacer. Entonces, pues es muy seguramente esa organización, cuando no es presente el líder, el líder que autoritario, pues posiblemente va a dejar de desarrollar esos procesos. Es decir, el cambio hacia la acreditación no va a ser profundo. Es lo que en alguna medida, en algún momento, nos hablaba Ronald Berwick cuando hablaba en su momento de la teoría de las manzanas podridas, en uno de los artículos interesantes en los que escribía en su momento, en algunos momentos iniciales, Berwick. Nos dice Porter otra cosa. Dice, en otro estilo de liderazgo es el paternalista. Y es el que dice, listo, muchachos, venga, vamos, trabajemos, no se preocupe, si usted no puede hacer las cosas, yo le enseño a hacerlos, hágalos, etcétera. Así. Nos dice que ese otro estilo de liderazgo posiblemente es interesante. El líder es un líder afable, es un líder posiblemente aceptado por su organización. Sin embargo, ¿qué problema tiene? Lo mismo, la misma del anterior. No se ha generado una visión del cambio, Y el tercer estilo de liderazgo es el estilo de liderazgo en el cual Walter Disney, mire, estilo de liderazgo es aquel que le transmite a la organización algunas ideas. Primero, ¿por qué no es útil para la organización permanecer como está? ¿Por qué necesita cambiar? Y segundo,
es aquello en que le dice, ¿sí? Pues nos vamos a mover en tal dirección y los elementos que debemos desarrollar para que podamos obtener esa nueva situación son estos: el que educa, el que comunica, ¿sí? Y eso es algo que es central en los procesos de acreditación. Y ese es el tercer estilo de liderazgo, el cual Paul Potter nos recomienda y nos dice: ese es el liderazgo que requerimos, el liderazgo que genera visión del cambio. Ese es el liderazgo que permite que en el mediano y largo plazo el proceso de cambio que requiere la acreditación se internalice y se profundice y se mantenga en el tiempo. Entonces, esa es una cosa importante, esa es una cosa bien importante, y posiblemente es de los temas más centrales que toca manejar y que toca trabajar con nuestros clientes y con nuestros directivos. El otro punto que se observa en las instituciones acreditadas éxito es lograr constituir equipo de liderazgo lo suficientemente sólido. El directivo, el gerente, la junta directiva que trabajan solos, los que simplemente transmiten orden pero no generan ese equipo de liderazgo, es decir, enfrentan a una dificultad grande, y es que los procesos luego se devuelvan, ¿sí? Y yo aquí tengo en mente varias instituciones que han logrado alcanzar ese estilo, ese nivel de acreditación, pero cuando cambió la dirección, cuando el gerente o los directivos se fue, cuando cambió por alguna razón el entorno político en el cual se desenvolvió el proceso, pues simplemente todo se perdió. Finalmente, digamos, lo que sostiene un proceso es la medida en que ese proceso se ha podido internalizar en todos los diferentes funcionarios, profesionales y trabajadores que lo tienen a cargo. Entonces, ese es, digamos, cómo desarrollar, cómo trabajar, digamos, ese equipo de liderazgo. Bueno, ahí cada uno, como dice el dicho, mata las pulgas a su manera. Es decir, depende de las condiciones específicas. Eso es algo en lo que siempre hay que tener, digamos, una gran claridad, ¿no? Recuerdo tal vez en algunos de los talleres que hemos tenido en el pasado, ¿sí? Cuando hemos llegado a este tema siempre hemos dicho: ojo, hay unos elementos que son comunes a todos nosotros, hay unos elementos que son muy particulares y que son muy específicos. Hay que entrar a trabajarlo, pero en general, ¿qué se recomienda? En general se recomienda que ese equipo de liderazgo, ese equipo que es el que rodea al gerente, ¿sí? o al líder de la organización, para poder avanzar, por lo menos siempre, digamos, tenga una composición y la cual por un lado vayan representantes de la dirección,